Bienvenidos a la consulta de MSA con la doctora Erika Pérez. Bienvenidos a la consulta de MSA. Esta semana para nosotros es un verdadero placer poder contar con este espacio, poder compartir con ustedes temas interesantes como cada semana. Realmente se nos ha hecho más que difícil poder mantener el hilo en cada programa que compartimos con ustedes en la consulta de MSA. Por eso ustedes ven que a veces repetimos un programa anterior. Sé que de igual forma es de muchísimo provecho, pero ustedes saben pues la dificultad que es a veces para los especialistas poder coincidir, la dificultad que tenemos con la virtualidad, y más que nada no quiero dejar de hablar de la importancia de la vacunación, como la pandemia nos ha afectado a todos en todos los aspectos. Y definitivamente esto es algo con lo que quiero empezar, con lo que quiero terminar, aunque el tema de hoy no tenga que ver con nada que tenga que ver con COVID-19. Yo y mi invitado especial estamos en la misma sintonía de la importancia de la vacunación. Le vamos a dar la bienvenida a un invitado que ha venido anteriormente a este espacio, es el doctor Nelson Encarnación, que gracias a Dios me ha dado de su tiempo en varias ocasiones, cirujano vascular, para hablar de temas interesantes. Si no han visto aquel tema de insuficiencia venosa, de varices, pues les invito a que vayan a YouTube, a las redes de CIN, a mi canal de YouTube, doctora Erika Pérez, para que puedan ver ese programazo. Bienvenido, doctor Nelson, a su programa también, la consulta de MSA. Hola, buenas noches, Erika. Gracias por la invitación. Como siempre, es un verdadero placer estar contigo en este tan visto programa. Ay, muchas gracias. El placer es todo mío. Es tan hecho así de interesante. Yo sola sería muy difícil mantener el hilo. Tú sabes, Nelson, que con el tema de que vamos a discutir hoy, yo siempre le digo a nuestra audiencia que el tema que nosotros discutamos es algo que a mi entrevistado realmente le apasiona. Y este es el caso también. Hablar en esta oportunidad de trombosis venosa profunda, que vale la pena desmenuzar, que vale la pena ampliar. Y tú sabes que popularmente nosotros los dominicanos y bueno, en general se habla de trombosis, la gente sabe y dice me dio una trombosis, pero casi siempre lo utilizan el término para hablar a nivel cerebral, de que me dio un derrame o un accidente cerebrovascular. Pero en este caso, trombosis venosa profunda, como dice su segundo nombre y apellido, ¿a qué se refiere entonces este concepto? ¿De qué estamos hablando? Así es, Erika. Sí, el término de trombosis pues, es un término muy común y conocido por la sociedad y, como tú dices, lo relaciona mucho a la isquemia cerebral o los accidentes cerebrovasculares. Y lo hacen porque se forma un coágulo, en la mayoría de los casos, dentro de una arteria del cerebro. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, pues hablamos de un coágulo, pero dentro de una vena de las extremidades inferiores, es decir, de las piernas o de los muslos. Diferenciarlo de un émbolo, que un émbolo es, por ejemplo, cuando un coágulo viaja de un lugar y tapa otra vena, otra arteria distante. En el caso de la trombosis, es un coágulo que se forma en el mismo lugar donde se está ocluyendo o donde se está tapando la vena o la arteria. En este caso, pues hablamos de que se tapó o se ocluyó una vena en la extremidad inferior. Estamos hablando de que trombosis es la presencia de coágulos en las piernas, básicamente. Efectivamente. En las venas de las piernas. ¿Por qué se le llama profundo? Porque si vamos a hacer estudios como la sonografía que nos has enseñado, el tema del Doppler o sonografía de imagen en las piernas, y vemos cómo caracterizan los nombres de las venas, y en algunas ocasiones hablan de superficiales, profundas. Cuéntanos un poquito cómo diferenciamos. Hay mucha confusión sobre estos términos, porque recuerda que a diferencia de otros países, aquí los estudios se les entregan a los pacientes. En otras modalidades de sistemas de salud, los estudios los pacientes no lo manejan, o sea, se maneja de manera interna. El paciente puede tener acceso a un resumen, pero probablemente no es ni siquiera la primera persona que lo ve, sino el médico que lo prescribió. Entonces, teniendo en cuenta que es necesario verdaderamente que uno esté informado, que uno esté un poquito familiarizado con estos conceptos, ¿por qué profunda?
Sí, efectivamente, como tú dices, Erika, y si los que vieron el programa de insuficiencia venosa, cuando hablamos de las varices, podrán recordar que hablábamos de los tres sistemas de venas que hay en las piernas. Y dentro de esos sistemas hay un sistema venoso profundo, hay un sistema venoso superficial y hay un sistema que comunica a uno con otro. Cuando hablamos del sistema venoso profundo, nos referimos a las venas que están por debajo de los músculos de las piernas. Y cuando hablamos del sistema venoso superficial, son venas que están por debajo de la piel y, como su nombre lo indica, están más superficial en las piernas. Entonces, por eso, cuando en el término de la trombosis específicamente, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, es porque afectan esas venas que están profundas en la pierna, es decir, por debajo de los músculos. Por debajo de los músculos, interesante. Y la pregunta del millón, ¿verdad? La que hará la mayoría de las personas. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se me forma un coágulo? ¿Qué me predispone? Bueno, hay varias causas y desde 1918, cuando Rudolf Virchow describió tres características que eran primordiales para formar un trombo, todavía hoy en día están vigentes, que son el éstasis venoso, es decir, la disminución de la velocidad de la sangre o que hay un enlentecimiento de la sangre, o que se produce un daño a la capa más interna de la vena, o por algún trastorno genético que tenga que haya heredado de hipercoagulabilidad, es decir, que tiene tendencia a formar trombo, como son algún déficit de proteína C o proteína S, que tienen que ver mucho con la coagulación. Entonces, dentro de todas las causas que tenemos hoy en día, esos tres parámetros, esas tres características de una trombosis van a estar presentes. Pero de acuerdo a la causa que le esté produciendo, pues se va a relacionar uno con otro. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más común? Una de las causas más comunes de la trombosis venosa profunda es precisamente la inmovilidad. Cuando un paciente está encamado porque se operó o porque tiene una condición fisiológica que no le permite caminar y deambular, ahí entonces entramos con lo que decíamos el éstasis venoso. Hay una disminución de la velocidad de la sangre y por consiguiente tienden a formar coágulos. Eso siempre se lo explico a los pacientes para que entiendan y le hago el ejemplo como si fuera una gran avenida llena de muchos carros, muchos vehículos que van a una velocidad muy lenta. La probabilidad de que se forme un tapón pues es alta por la disminución de la velocidad con que van. Lo mismo pasa en las venas. Si la sangre está fluyendo de una manera muy lenta, tiene tendencia a formarse un trombo. Entonces, esto puede pasar porque usted no haga ejercicio, porque usted esté postrado en una cama o porque tenga alguna condición que no le permita movilizarse. Esa es una. La otra condición que es muy común es los pacientes con enfermedades neoplásicas, es decir, con algún tipo de cáncer. El cáncer tiene muchos factores que pueden predisponer a una trombosis, entre ellos sustancias hormonales que se producen, por ejemplo, o sustancias que liberan las células cancerígenas que van a irritar, que producen una lesión dentro del endotelio y ahí se produce entonces un daño en el endotelio por células inflamatorias propias del cáncer o porque están postrados en una cama o porque le ponen un catéter de vía central para administrarle los medicamentos como son la quimioterapia. Esas cosas también predisponen a desarrollar el cáncer porque lesionan el endotelio y por consiguiente pues predisponen a que se formen coágulos. Y una causa también muy importante son los traumatismos. Y ahí es cuando hablamos entonces también de lo que decíamos al principio, del daño endotelial, que es la capa que recubre las venas. Si hay un trauma, por ejemplo, un esguince, un paciente que se dobló de repente un tobillo, puede desarrollar una trombosis. Okay. Eso es interesante, porque entiendo entonces que cualquier situación que predisponga al paciente a la éstasis o que no se mueve, ¿verdad? El movimiento habitual circulatorio de la sangre va a predisponer a eso. Hablaste de los pacientes que están sedentarios, inactivos, ahora en pandemia me imagino que el riesgo está mucho más aumentado. Hablaste de pacientes encamados, también precisamente por la pandemia, el alto riesgo del uso de ventantes estén más encamados, fracturas que obviamente también incapacitan, inmovilizan a los pacientes. Y el tema de la obesidad también, ¿verdad? Que de alguna forma predispone también
a esa inactividad física, van de la mano. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa, Nelson, pero me gustaría desmenuzar un poquito esos factores predisponentes que mencionas, para que cada quien que nos está viendo, ¿verdad?, se sienta identificado, pueda alertarse de esos factores de riesgo, y luego vamos a hablar de los síntomas, cómo se siente eso y mucho más. Volvemos Sí. en breve en la consulta de MCA. Hoy más que nunca, la sociedad necesita de mí, de ti, de nosotros, de todos. Decidí estudiar en la UNPU por ser un centro de la dinámica social, porque sigue adelante, no se detiene. En la UNPU me preparo para ser un profesional, capaz de adaptarme al rápido cambio que el mundo exige hoy. Porque hoy mi país me necesita. Estudio en la UNPU porque cree en mí. Por primera vez el béisbol de las Américas, 8 países del continente americano competirán para clasificar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. 5 días de emoción. Solo un país será seleccionado. Respalda a la República Dominicana en este especial encuentro trascendental y único por Sport Vision, Canal 35. No te lo puedes perder. Acude al llamado de la patria. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo, y me acompaña el doctor Nelson Encarnación, cirujano vascular. Formamos parte de nuestro staff en MCA, en Medicina Cardiovascular Asociada, un grupo de especialistas que trae información de mucho valor cada semana en este espacio. Quiero hacer un paréntesis para saludar a alguien que me ha mandado en varias ocasiones que la salude. Espero que esté aquí mirándonos. Se llama Nicole, es una jovencita que me ha escrito por las redes en varias ocasiones y coincidió con que hicimos una pausa por el tema de marca país, que estuvo ocupando este espacio por unas cuantas semanas. Así es que adiós, Nicole, y muchas gracias por la sintonía cada semana. Antes de la pausa, hablábamos con el doctor Encarnación. Ya me siento yo toda una personalidad, Nelson. Esto hay que manejarlo, porque la verdad es que no estoy muy acostumbrada, pero ahí vamos. Tú sabes, Nelson, que para recoger el hilo, para las personas que nos están sintonizando ahora, estamos hablando de trombosis venosa profunda. El doctor hablaba muy bien sobre que esta es la presencia de coágulos y que se diferencia de embolización, porque él hablaba de la movilización de un coágulo hacia otra extremidad, hacia otro lugar, versus la formación in situ de donde está la oclusión. Esto es relativamente confuso, por lo que él nos va a ampliar un poquito más sobre esa diferencia, pero también hablaba sobre los factores predisponentes. Habló ahí de la actividad física, eso debe de alertarnos. Al final seguro que vamos a hablar de qué debemos hacer para evitar predisponernos a este tipo de eventos, porque sin duda debemos de empezar a caminar, ponernos una alarma cada cierto tiempo. Y bueno, no me quiero adelantar al tema de prevención. Pero ciertamente habló del cáncer y eso me llamó mucho la atención. Todos los pacientes con cáncer tienen una predisposición a formación de trombosis venosa profunda por todo lo que mencionamos de la carga hormonal, por la utilización de catéteres, por la misma inmovilidad. ¿Esto significa que en este grupo de pacientes se utiliza algún protocolo de prevención de trombosis o esto es algo que se monitoriza y luego entonces se trata? Sí, de hecho manejamos en conjunto siempre los oncólogos, porque hay varios, yo tengo por ejemplo varios oncólogos que mandan a su paciente conmigo antes de iniciar un tratamiento, porque de sí muchos de los tratamientos que usan contra el cáncer tienen riesgo trombótico o predisposición a formar trombos en los pacientes. Los pacientes con cáncer, sobre todo cuando están en un estadio muy avanzado, que tienen que estar postrados en camas, aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar una trombosis. Pero también la liberación de sustancias inflamatorias o proinflamatorias que condiciona el mismo cáncer
también tiene una alta predisposición de desarrollar una trombosis venosa profunda. Y sí se puede prevenir en algunos casos, o se toma medidas para disminuir el riesgo que se presenta una trombosis, como es el hecho de utilizar unas medias de compresión antiembólica, utilizar una compresión neumática intermitente en los pacientes que están postrados en una cama o que no se pueden movilizar, que son como si fueran unas botas que se van inflando con cierta frecuencia, y de esta forma pues estimulan los músculos y producen pues compresión en las venas de la pierna, y así pues facilitar el retorno venoso. Okay. ¿Y qué tipo de cáncer o si existe alguna relación entre algún tipo de cáncer específico y mayor formación de trombos o de trombosis venosa profunda? Sí, hay algunos cánceres que producen o tienen mayor incidencia de producir trombosis más que otros. Entre ellos hablamos de cáncer a nivel del cerebro, cáncer de páncreas y cáncer de estómago. También el cáncer de colon tiene también una alta predisposición de producir cáncer. No solo por el hecho de lo que mencionábamos de la liberación de sustancias inflamatorias propias del cáncer, sino porque también estos tumores a nivel de la pelvis tienden a comprimir las estructuras venosas en estos lugares, y entonces esto también favorece la formación de trombos en las piernas. Oye, qué interesante. ¿Se debería entonces de todo paciente encamado con este tipo de cáncer utilizar algún tipo de protocolo de prevención de TVP o de trombosis venosa profunda? ¿Se utiliza algún anticoagulante? ¿En todo se pone medias compresivas? ¿Debería entonces de estimularse la mayor movilidad? ¿Cómo se maneja eso? Sí, sobre todo si el paciente tiene un episodio o ha tenido un episodio de trombosis y tuvo un cáncer, pues hay que darle la anticoagulación para evitar que vuelva a ser otro episodio de trombosis. Entonces, en estos pacientes, los anticoagulantes, que son medicamentos que van a evitar la formación de coágulos, se dejan de por vida hasta que el paciente pues se mantenga. Si son pacientes que no han tenido una trombosis y que están encamados, ayuda muchísimo la compresión neumática intermitente o las medias antiembólicas, pero también que acostumbrar a los familiares del paciente y el mismo paciente, si es capaz de hacer ejercicio de movilización de las piernas o dorsiflexión del pie. Es un ejercicio como si estuvieran acelerando o frenando un vehículo. Entonces ese ejercicio estimula o contrae los músculos de la pantorrilla y favorece también el retorno venoso, y por consiguiente pues disminuye la probabilidad de desarrollar una trombosis. Claro, tú sabes que me fui yo un poquito más allá, porque al hablar de los factores que me predisponen, que obviamente en la introducción del tema siempre me gusta definirlo, luego hablar de cuáles son las principales causas, y cuando hablamos de cáncer, pues ahí llama mucho la atención que independientemente de que no sea un paciente obeso, de que independientemente de que no sea sedentario, de por sí por la enfermedad tiene una mayor predisposición. Eso es interesante. Pero pensemos ahora en una población un poquito de menor riesgo, pongámoslo entre comillas, ¿verdad? Pero que quisiera yo también que se sintiera identificado. Me pongo como ejemplo una mujer joven que de verdad estaba un poco más inactiva de lo habitual por la pandemia. ¿Qué molestia debería yo de sentir en las piernas? Porque estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo pueden decir que han sentido las piernas acalambradas, que han sentido dolor en las pantorrillas, que han sentido que les sientan más pesadas, que tienen menos capacidad para caminar, pero realmente, ¿qué de todos los síntomas que uno pudiera sentir en las piernas puede tener relación con trombosis venosa profunda para que la gente tenga esto como un signo de alarma? Mira, el signo más característico es hinchazón de la pierna, un aumento del volumen, sobre todo de una pierna. O sea, si usted tiene una hinchazón muy marcada de una pierna, de una sola pierna, es muy probable que la causa sea por una trombosis venosa profunda. Esto además del dolor, la alteración que se produce también en la movilidad de la pierna, y sobre todo un dolor a nivel de la cara posterior de la pierna, la pantorrilla o la batata, como se le conoce popularmente. Y al comprimir esta área, el dolor se intensifica. Son de las características principales que nos van a llevar a pensar en una persona joven, ¿verdad?, de que tiene una trombosis venosa profunda. Esto puede ir empeorando y puede ir agravándose hasta
el edema sea tan duro y que puede producir lo que llamamos síndrome compartamental. Eso quiere decir que la presión de la pierna, o sea, la hinchazón es tan fuerte que comprime incluso los vasos venosos y también puede comprimir las arterias y comprometer entonces la irrigación o la circulación de esa pierna. Cuando eso pasa, afortunadamente es poco probable que pase, no una gran cantidad de pacientes pasa, pero puede llegar incluso a terminar con una amputación, perder una pierna producto de una trombosis venosa profunda. Ok, sí, nos vamos a meter en las complicaciones en unos minutos. Pero oye, una pregunta, esto es interesante, todo lo que me has dicho de los síntomas, esa inflamación de la pierna, que es asimétrica, ¿verdad? Tengo una pierna más inflamada que la otra. ¿Hay un cambio en la temperatura de la pierna porque se ocluyó una arteria? ¿Debo de sentir que está más fría, más caliente? ¿Debe de cambiar el color? ¿Se ve enrojecida? ¿Podría parecer como que me ha dado una infección, como le dicen aquí comúnmente, erisipela? Hay gente que le llama así. Cuéntame un poquito. Sí, efectivamente el diagnóstico diferencial se hace con erisipela porque tienen características similares. ¿Sí? Puede haber enrojecimiento de la pierna, puede tornarse caliente. En caso más avanzado se pone blanca. Cuando hablamos de una flegmasia alba dolens, que es un estadio ya mucho más avanzado de la trombosis venosa profunda. La disminución de la temperatura no es muy común porque como lo que se tapó, lo que se obstruyó es una vena, entonces no una arteria, sigue llegando la sangre y lo que se dificulta es el retorno venoso. Esa sangre llega a la extremidad, pero como la sangre retorna por las venas y está obstruida, es por eso que se produce esa congestión de las piernas, esa hinchazón de las piernas. Ok. Wow, esto es tremendo, interesante. Porque aquí tú sabes que lo que van a atinar es a ponerse alguna crema, a ponerse un mentol para bajarse la inflamación, a darse masajes probablemente para reducir el tamaño. También. Estoy segura. O tómate un té, tómate el jugo de piña, que eso es diurético y te la rebaja. Entonces, aquí nos ponemos muy creativos y probablemente lo último que usted piense es que una de las complicaciones de la trombosis venosa profunda es una amputación. O sea, ¿verdad? Esto es bastante crítico. Vámonos a una pequeña pausa, ¿verdad? Que nos toca el segundo bloque culminarlo y volvemos con más para ampliar un poquito de este tema. Volvemos en breve. Hey there! Do you remember me in Progressive English? I'm here again to remind you. Hi sis, vamos a hablar de resultados. Yeah, we are so proud that our graduating students can show off their proficiency in English. Check some of them out in our social media. Porque en Progressive somos tus aliados y expertos en llevarte a lo que logres dominar el inglés. ¡Expertos! Con la mejor plataforma online de los Estados Unidos y excelente y nueva locación presencial. Oye, hemos ampliado tus opciones. Tenemos clases virtuales por el momento y tendremos para ti clases presenciales, clases virtuales o de ambas formas, como tú gustes. Would you like to be ready too? Come to Progressive y amplía tu mundo. Que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos enfocados en atraer inversiones que generen empleos bien pagados, porque sabemos lo que significa un buen empleo para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, médico nutriólogo, y me acompaña el doctor Nelson Encarnación, amigo y colega cirujano vascular de nuestro grupo MCA. Estamos hablando hoy sobre trombosis venosa, una pincelada de una complicación
de que se te forme un coágulo, no tomes conductas tempranas y esto se complique. Pero antes de hablar de complicaciones, que ya que hablamos de la historia clínica, de que el paciente puede presentar dolor, enrojecimiento, inflamación, bueno, ¿qué debo yo de esperar como médico, bueno, como paciente, mejor dicho, cuando voy a la consulta por esta molestia? ¿Me van a hacer un estudio? ¿Me van a hacer una sonografía, una radiografía, una tomografía? ¿Qué tipo de estudios se me deben hacer? ¿Se me van a hacer pruebas de sangre? ¿Cuál es el abordaje en este paciente para entonces llegar a ese diagnóstico? Sí, muy buena pregunta, Erika. Y en la trombosis venosa profunda, como todas las enfermedades, la historia clínica juega un papel sumamente importante. Nos va a aportar más del 85% del diagnóstico. Pero se acompaña también y se apoya de estudios paraclínicos que incluyen un Doppler, sonografía Doppler, que es una sonografía muy parecida a la que se hace en las mujeres embarazadas, pero esta se hace en las piernas, y con la función Doppler que nos permite visualizar el flujo de la sangre. O sea, con esta función que tiene el ultrasonido nos permite ver un color, ya sea azul o rojo, que va a corresponder con el flujo de la sangre. Cuando hay una trombosis venosa profunda, este color no se va a ver porque no hay circulación en esa vena. Entonces, así hacemos el diagnóstico. También el médico que le está haciendo el estudio con la sonografía puede apretar un poco en su pierna y ver que la vena no se comprime. Cuando la vena no se comprime es porque hay algún material dentro de ella que está obstruyendo, que está ocupando la luz. También se puede hacer pruebas de laboratorio. Hay pruebas de laboratorio que son muy específicas o sensibles cuando hay una trombosis venosa profunda, como es el dímero D. El dímero D es una prueba de laboratorio que se hace en sangre, que en los casos de trombosis venosa profunda se eleva muchísimo, se dispara a valores exponenciales. Y en otros casos, ya cuando hay alguna duda, también nos podemos apoyar en la tomografía con inyección de medio de contraste. Y por última instancia, cuando ya queremos corroborar de manera efectiva o si hay alguna duda de la trombosis, un procedimiento invasivo que se llama flebografía, que es como si fuera un cateterismo, igual como se hace en el corazón, pero a las venas de las piernas. Eso se hace en una sala de intervencionismo y con medio de contraste que se inyecta a través de la vena, se pinta la vena por dentro y se puede ver con claridad si hay o no un coágulo dentro de ella. Okay. Pensando en que los fumadores son pacientes que tienen un alto riesgo de formar coágulos a nivel de las arterias coronarias, me imagino que también pasa en trombosis venosa profunda, ¿cierto? Sí, efectivamente. El tabaquismo es una de las condiciones que te pueden predisponer o que aumentan el riesgo de que pueda desarrollar una trombosis venosa, sin lugar a dudas. ¿Y existe tengamos mayor predisposición a formar coágulos o esto ya tiene más que ver con lo que hablabas de estilo de vida, sedentarismo, tabaquismo y demás? Sí, claro. Hay factores genéticos que intervienen en el desarrollo de una trombosis venosa profunda y factores que son algunas enfermedades también que se manifiestan con trombosis venosa profunda o que tienden a desarrollar trombosis venosa profunda. En caso del déficit de la proteína C y S, estos pacientes pues tienen un alto riesgo de formar trombos. También pacientes con algunas enfermedades de la sangre, enfermedades hematológicas que te predisponen a desarrollar trombos también tienen un alto riesgo pues, de desarrollar trombosis venosa profunda. Ok. Imaginémonos entonces que como paciente, yo siempre me pongo de ejemplo, Nelson, fui a tu consulta, ciertamente me hiciste todas las pruebas, tenía yo el dímero D alto, ahora todo el que tiene el dímero D alto también le hacen una prueba de COVID, entendiendo el comportamiento de la enfermedad, ¿verdad? Que es muy procoágulo, muy procoagulante. Y bueno, sí, encontraste que tenía un coágulo en el Doppler o en la sonografía. ¿Qué procede? ¿Debo de hospitalizarme? ¿El tratamiento es ambulatorio? ¿Cuál es el proceder? O Sí, Sí, depende del nivel de trombosis que tenga, que
qué tan extensa sea la trombosis, depende de tus comorbilidades, de qué otra patología tenga, de qué desarrolló esa afección. Por ejemplo, una paciente joven que desarrolló una trombosis de las venas ilíacas o la vena femoral, es decir, que son las venas que están más proximales al abdomen. Entonces, en estos casos, y que fue de manera espontánea, que no fue porque tú tuviste una cirugía o porque... Entonces, es un paciente que hay que estudiarlo, pero dependiendo de qué tan agresiva sea la trombosis, el tratamiento puede ir desde el uso de anticoagulantes para evitar que ese trombo se siga prolongando y utilizar medias de compresión hasta un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede incluir extraer los trombos de manera abierta, o sea, hacer una incisión, abrir la vena y sacar los trombos o los coágulos, o a través de un sistema de mínima invasión por vía endovascular, igual como si fuera un cateterismo. Hay diferentes metodologías ya aquí en este apartado. Hay un método que destruye el coágulo por dentro, infiltrando un medicamento para hacer que se disuelva el coágulo. Y hay otros que es extrayendo el coágulo. Algunos lo aspiran y otros lo destruyen y lo aspiran. Y algunos simplemente pues se aspiran. Okay. O sea, que en general hay muchas formas, ¿verdad? O modalidades de tratamiento que van a depender, como dices tú, de la severidad del cuadro y que no definitivamente se limitan al uso de medicamentos anticoagulantes para esperar que se resuelva el coágulo. Un poco más invasiva, pero también es más puntual. Podría yo arrastrar ese coágulo y aspirarlo y obviamente que reducir la tasa de que me imagino que sería una de las probabilidades de la trombosis venosa profunda y de los principales riesgos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa parte, de las complicaciones que puedan ocurrir en caso de que no fuera tratado o de que no sea bien tratado. Así es, como adelantamos un poquito hace rato, pues una de las complicaciones pueden ir directamente a la piel. Si el coágulo se produce muy agresiva, se produce mucha congestión, hay un aumento de volumen muy severo, muy fuerte. Esto puede condicionar a que las demás venas alrededor de la pierna y también las arterias y comprometer incluso terminar con una amputación del pie. Pero yo diría que esta no es la complicación más grave. Esos coágulos que están en esa vena pueden viajar a los pulmones y producir una embolia pulmonar. Y aquí sí hablamos, fíjense que embolia, porque tenemos un coágulo que se originó en la pierna y se fue a los pulmones. Eso es lo que se llama un émbolo. Entonces, si este coágulo se va a los pulmones, tapa una de las venas de los pulmones, esto sí que es grave. Aquí sí podría estar en riesgo la vida del paciente producto de un tromboembolismo pulmonar o de una embolia pulmonar. Entonces, para evitar esto, o sea, básicamente es el uso de anticoagulantes, pero hay pacientes que no se pueden anticoagular porque tienen algún alto riesgo de sangrado, porque acaban de tener una cirugía, porque tienen un sangrado gastrointestinal o porque tienen una hemorragia cerebral. Entonces, claro, muchas veces estos pacientes requieren, si no se pueden anticoagular, el uso de un filtro de vena cava, que es como si fuera una sombrillita o una parrillita que se pone dentro de la vena. Exactamente, dentro de la vena a nivel del abdomen o la barriga, para evitar que estos coágulos de las piernas viajen a los pulmones. Que ahí entonces haría lo que se llama un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Que ya tiene un desenlace un poquito más catastrófico. Claro. O sea, notemos cómo un coágulo que se forma en la pierna podría migrar hacia arriba y ciertamente tener un desenlace fatal. Tomemos en cuenta la relevancia que tiene la inactividad, ¿verdad? Tanto que lo hemos hablado todo el tiempo. Estaba yo de una manera muy ingenua, una vez llegaran las vacunas, íbamos a ir todos como, ¿verdad? Como hormiguitas, íbamos a ir todos a vacunarnos y la verdad es que no ha sido así, sorpresivamente, y por tanto veamos la luz, pues no,
aparentemente la luz no la vemos tan cerca y realmente estamos ahora de nuevo hacia atrás en temas de cuidado y de cerrar todo el país para poder controlar. Entonces, notemos cómo es importante que nosotros nos hagamos con el doctor Nelson, de educar nuestra población. Pienso que mientras más información tengamos basada en evidencia científica, probablemente podamos tomar mejores conductas. Pienso que es un tema demasiado interesante. Compartir el tema que me ha fascinado. Ahora vamos a hablar de la parte de prevención, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahí di yo unas pinceladas porque la verdad es que se me debe de notar un poquito que estoy medio guapa con la población por el pobre soporte que hemos tenido con la vacunación, pero bueno, vamos a darle tiempo a que las cosas se den. Vámonos a una pausa y volvemos en breve con nuestro último. Somos búsqueda de la verdad día tras día. Somos comunicación social con empatía. Un farol siempre encendido, a la información damos sentido. Somos voz de alerta que previene, somos SIN. Somos voz de alerta que previene, somos SIN. Somos búsqueda de la verdad, día tras día. Somos comunicación social con empatía. Un farol siempre encendido, a la información damos sentido. Somos voz de alerta que previene, somos SIN. Somos voz de alerta que previene, somos SIN. Una misma pasión nos une. Una pasión que se convirtió en nuestra profesión. Que hizo que la mejora continua sea nuestro estándar de calidad y el servicio nuestra mayor vocación. Sabemos que tu inversión con nosotros es más que un vehículo. Es una promesa de futuro. La promesa de evolucionar contigo, entregando lo mejor de nosotros siempre. Porque nuestra pasión es la mejor garantía de tu inversión. Delta Comercial, la garantía de tu inversión. Estamos aquí en la consulta de MSA, una servidora, la doctora Erika Pérez, y Nelson Encarnación, cirujano vascular. Hemos hablado de una manera muy abierta, lo hemos dicho, como dicen, con cucharita, el tema de trombosis venosa profunda, que es un tema bastante complejo, como han podido ver, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, y así también es importante. Notemos que nos encontramos mundialmente en un perfil de mayor riesgo. A todas las personas que recién están ubicando el programa, pues recuerden que todo este programa se va a encontrar grabado en YouTube, en las redes de SIN 24 horas, en las redes de @doctora Erika Pérez, y también se lo va a tener en las redes del doctor Nelson Encarnación, que es NES Vascular. Ahí van a encontrar mucha información interesante sobre todo lo relacionado a cirugía vascular, venas y más venas. Con el tema de trombosis venosa profunda, Nelson, y obviamente lo del tratamiento, pues lo que compete ahora, entendiendo la metodología de qué es lo que haría un médico cuando nos recibe como pacientes, qué puedo hacer yo si tuve un evento como ese para evitar que suceda, qué puedo hacer yo si me encuentro muy inactiva ahora para realmente reducir los chances. ¿Es realmente una actividad leve de yo caminar en la casa suficiente? ¿Debo de hacer evaluación de prevención? ¿Debería de ir a ver si tengo algo, aunque no tenga ninguna manifestación de inflamación? Cuéntanos un poquito.
Bien, el tratamiento de prevención lo vamos a dirigir a pacientes que tengan riesgo de formar coágulos. Hay una escala que está global, incluso los pacientes podrían descargar una aplicación que se llama Caprini, DVT, está para los diferentes celulares. Con esta aplicación nosotros usamos para establecer un riesgo de qué tan probable es de que desarrolle una trombosis venosa profunda. Y en base a ese riesgo lo vamos a clasificar, un riesgo alto, un riesgo bajo o un riesgo moderado. De acuerdo a en qué escala de riesgo usted caiga, pues entonces vamos a hacer la tromboprofilaxis, sobre todo enfocado a pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico si no tienen ningún antecedente de trombosis. Con esta escala podemos determinar qué tan probable usted va a hacer una trombosis, entonces en base a eso damos la prevención, que en muchos de los casos es con medias antiembólicas que evitan que se formen coágulos, y en algunos casos pues el uso de anticoagulantes, que puede ser vía inyectado, si el paciente está hospitalizado, antes de la cirugía o después de la cirugía, y en muchos casos, en los casos que tienen riesgo alto para hacer una trombosis venosa profunda, este tratamiento se extiende y se le llama una tromboprofilaxis extendida, que puede durar hasta un mes. En sentido general, la población como tal no necesita ningún medicamento para evitar una trombosis si no tiene ningún factor de riesgo que lo condicione. Pero los pacientes que tienen varices, por ejemplo, que es una de las condiciones que te pueden hacer desarrollar una trombosis venosa, deben usar su medida de compresión para evitar que se forme una trombosis. Y también lo que van a hacer viajes largos, viajes intercontinentales o viajes en guaguas o autobuses, más de 6 horas, también deben tomar medidas de prevención que incluyen el uso de las medidas de compresión. En algunos casos, si el riesgo es muy alto, inyectar o tomar un anticoagulante, y sobre todo hacer ejercicio, ejercitarse a pierna, no permanecer todo el tiempo del viaje sentado sin movilizarse, porque como decíamos al principio, son de las condiciones que lo van a llevar a usted a hacer una trombosis venosa profunda. Claro, el uso de aspirina, Nelson, ¿es algo que tú recomendarías como prevención o consideras que no tiene ese efecto anticoagulante en este caso? La aspirina es buena para prevenir infartos y es el mayor uso que se le da, no para prevenir trombosis venosa profunda, porque como antiagregante no tiene un efecto muy directo en los trombos de las venas. Los trombos en la vena, como se le conocen, hay una diferencia entre trombo rojo y trombo blanco. Por ejemplo, las aspirinas se disminuyen más o son más efectivas disminuyendo la formación de trombo en las arterias y no así en las venas. Para evitar un trombo en la vena hay que usar un anticoagulante que tiene un mecanismo diferente a lo de la aspirina. Claro, algo ya más como lo que se inyectan vía subcutánea, tipo enoxaparina de bajo peso molecular o ya de manera hospitalaria de otro nivel. Notemos, porque recuerda que lo más accesible para cada persona es una aspirina, y cuando oyen de coágulos pueden buscar relación, y siempre no está de más ponerlo sobre la mesa para que usted vaya sacando esa idea de su cabeza y realmente oriente sus objetivos y su búsqueda de mejorar su salud realmente de una manera más atinada, ¿verdad? Pienso que el mensaje más importante que debemos de tomar en cuenta todos para disminuir nuestro riesgo es tomar la conducta de pararnos. Aquellas personas que están trabajando de manera remota, que trabajan en oficinas, que obviamente tienen el día completo sentados, deben de tomar la conducta de tener pausas cada 15, media hora, hacer caminatas de 1, 2 o 3 minutos, y eso va a tener gran valor. Esa aplicación que dijiste se llama Cabrini, DVT, de Deep Venous Thrombosis. Cabrini, DVT, ajá. Sí. Okay, para que la puedan buscar, que estoy segura todo el mundo tiene un celular inteligente, puede entrar, e incluso estoy segura que las variables que se utiliza es precisamente definir factores de riesgo, y la gente ya tomando en cuenta que esos son factores de riesgo que se están tomando en cuenta, valga la redundancia, van a tomar conducta. Yo espero que salgamos todos bien animados de esta entrevista a buscar ayuda, ¿verdad? El doctor Nelson Encarnación tiene su consulta en nuestra oficina en MCA.
y por supuesto de buscar información adecuada. Cualquier médico competente, cirujano vascular o cardiovascular, podría definitivamente que tratar esta condición. Nelson, ha sido un verdadero placer, como siempre, cada programa que tenemos súper interesante. Ya le pasaré el link cuando esté disponible y te sigo mandando abrazos y gracias de verdad por la entrevista. Cuídate mucho. No, muchas gracias a ti, Erika, de verdad, un verdadero placer estar con ustedes aquí. Y vayan, vacúnense. Tú sabes que mucha gente no se quiere vacunar porque hay una vacuna que produce trombosis. El riesgo de trombosis es extremadamente raro, 0.001, en comparación con el 17% que produce el COVID. Así que vacúnense, por favor, y así vamos a evitar más la trombosis. Excelente mensaje de cierre. Se lo dijeron ya bastante claro. Gracias a todos los de producción también. Que tengan un feliz resto del día, de la noche, de lo que sea. Bye, bye.